con alma de profe mucho antes de llegar a la academia. Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. Listo, se acabó el recreo. Bienvenida a este podcast, Sile. Me alegra un montón tenerte aquí porque te recuerdo con mucho cariño y para mí, a mí personalmente me hace muy feliz. Entonces te doy la bienvenida a Ilena Castellanos. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bueno, para mí también un placer que me hayas invitado y que esta noche esté acá para acompañar un poquito a todo el público, contar un poquito sobre mí. Así que muchas gracias por Sí, la invitación. no, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y pues bueno, daremos comienzo a esto. Lo primero que queremos saber es un poquito de ti y que nos cuentes un poquito de tu experiencia para que la gente que nos va oyendo pues sepa un poquito por qué te conozco. Pues Claro, claramente nos conocimos en la Universidad Pedagógica Nacional hace ya bastante tiempito, o sea, hace más de 10 años, porque eso fue hace un montón, y sí. coincidimos en la universidad, pero también gracias al vóley, entonces eso también es bien bello en nuestras vidas. Entonces también cuéntanos en dónde andas, en qué parte del mundo estás, cuéntanos de tu experiencia, en qué te formaste y qué ha pasado en estos últimos años. Bueno, yo, bueno, como bien contaste, te conocí jugando al vóley en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo me recibí, digamos, egresé, soy Ujú. egresada de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, lo digo con orgullo. Ya, bueno, llevo más de 10 años viviendo en Argentina. Yo me egresé en el 2013 y bueno, al año 2014 decido volar por el sur del Sí, continente con ganas de buscar oportunidades académicas, eran las que más me llamaban, profesionales también, y ajá, bueno, personales, ¿no? Porque siempre hay algo de emoción en el medio de nuestras vidas, que es lo más importante. Así que hoy me totalmente. encuentro viviendo en La Plata, Argentina. Bueno, ya llevo 10 años acá. Yo vine ni bien terminé de egresarme, como lo había contado anteriormente. Y bueno, estoy acá viviendo una vida de familia, una vida profesional, trabajando. Un poquito ya les voy a contar un poco qué estoy haciendo. Pero bueno, un placer otra vez estar conectada con la Universidad Pedagógica y bueno, estar acá. Súper, Ile, muchas gracias. Bueno, sales de la universidad, decides irte a la Argentina y llegas y de una puedes laborar ya con tu pregrado o qué pasa, o sea, llegas a la Argentina y dices, de una vez me pongo a trabajar en este ámbito educativo que imagino de pronto no puede ser tan sencillo, por así decirlo, ir a otro país y empezar a laborar en lo que uno se supone que estudió o ejerce, ¿no? Claro. Bueno, si bien nosotros hablamos el mismo idioma, el Ajá, castellano, las culturas son distintas, ¿no? Cambian algunas cosas. Y bueno, una de las cosas y uno de los grandes desafíos que tuve fue, bueno, empezar de cero e ir a otro país, con otra legislación, con otra forma de vida. Y bueno, ni bien llego al sí, país, no puedo trabajar directamente de lo que había estudiado, que yo estudié licenciatura en psicología y pedagogía, es la carrera con la que vengo de Colombia. Y bueno, tengo que darme cuenta, obviamente que empezar de cero implicaba cambiar de país, pero también implicaba tener que reconvalidar ese título, ajá, reacreditar ese título acá, darle valor y había una, digamos, una burocracia que había que seguir, ¿no? Lo primero que tuve que hacer fue hacerme todo lo que fue los papeles de la identidad, de hacer la residencia, que yo iba a ok, quedarme en el país como residente. No era, digamos, era como extranjera residente en Argentina. Esa fue mi primera categoría de cómo viví yo acá. ok, Para eso hay unos tiempos,
Ujú. Argentina te da un tiempo, 2 años, como que te entrega un documento temporal con el que vos te empezás a manejar acá. Bueno, cuando ya tengo ese documento temporal, ese documento y esa identificación, ya puedo conseguir trabajo o puedo estudiar. Yo ni bien llegué a Argentina, quise estudiar, porque era una de las cosas que más Súper. quería venir a hacer. Y bueno, empiezo a estudiar psicología en la Universidad Nacional de La Plata, es una de Ujú. las mejores universidades de Argentina, después de la Universidad de Buenos Aires. Mm. Es una universidad pública, gratuita y de calidad. Y digo esto con énfasis porque en Colombia ser estudiante de universidad pública, y vos en eso me puedes acompañar, es difícil de llevar porque estás Muy estigmatizado difícil. como estudiante, ¿no? Totalmente, Eh, es muy, muy difícil y yo pienso que a veces los estudiantes tienen una presión social de ese estatus de ser estudiante de universidad pública. Exactamente, y además estudiamos una carrera o la Universidad Pedagógica Nacional tiene carreras para ser maestro, ¿no? Para ser Mm. educadores de educadores. Entonces, el maestro como profesión también tiene un estigma. Ujú. La profesión es como que, bueno, son los pobres, ser profesor no da plata, es muy dura la sociedad, digamos que nos vemos solos en las aulas ejerciendo, bueno, nos atraviesa toda la sociedad, bueno, Totalmente. un millón de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo llego acá, una de las primeras cosas que revalorizo de mí misma y que agradezco haber venido acá fue que acá ser estudiante de universidad pública es totalmente opuesto a lo que pasa en Colombia. Acá está Pum. muy defendido, ¿no? Acá está Claro, muy bien visto ser estudiante de universidad pública, egresarse de universidad pública, se cuida, se protege, se defiende, se lucha la educación pública. Y acá la educación pública, además de ser pública, es gratuita hasta la universidad. ¿Sí? Acá encontramos un millón de universidades gratuitas en las que los chicos cuando se reciben del bachillerato, ajá, cuando terminan el bachillerato, pueden estudiar gratuitamente, cosa que para nosotros es claro. imposible, ¿no? Y Porque está privatizada. totalmente, y súper difícil porque digamos que hasta ahora es que están habiendo esas pequeñas pinitos en la política para que los estudiantes que salen de los colegios puedan ingresar a a las universidades, pero ingresan únicamente a las universidades públicas y también es un proceso complejo de llevar porque muy pocos estudiantes que salen de los colegios ingresan a la universidad. Esos son también unas estadísticas que son de 40 estudiantes que hay en un aula ingresan 3 8 máximo y pare de contar. Totalmente. Y además que en mi caso, cuando terminé el bachillerato en Colombia, yo no tenía los recursos para estudiar en una universidad. Yo no podía Claro. haber ido a una universidad privada, no iba a pasar nunca en mi vida. De hecho, creo que la universidad, esa oportunidad que tuve fue un privilegio porque tenés que presentar un examen, son unos cupos limitados, o sea, es ya de por sí, cuando salimos del colegio en Colombia tenemos muy pocas ofertas o nos tenemos que endeudar con este préstamo que te dan, Con el ICETEX. que ICETEX, el famoso ICETEX que te roba el futuro, ¿no? Porque terminas Mm, pagando toda tu vida algo que no termina más. claro, Y además el prejuicio de que entras a universidades privadas, donde hay todo un mecanismo de socioeconómico, de clase social en las universidades privadas en Colombia que es muy fuerte y que en algún punto decantan que no tenés los recursos para estar ahí, ¿no? claro. Entonces es duro, si no llegamos a la universidad, el otro camino que siempre se ofreció en Colombia es los militares, la policía, quizás están más recategorizados, ganan mucho mejor que un maestro. O sea, si son profesores como que están mal visto. Acá, en cambio, que era un poco lo que trataba como de decir, bueno, ¿con qué me encuentro cuando llego? Ujú. Me encuentro con esto, ¿no? Con que ser estudiante de universidad pública estaba totalmente cuidado, protegido y acompañado por el Estado. Y en ese camino empiezo yo como a moverme en lo que era mi academia en Colombia, la academia acá, empiezo a darme cuenta de que quizá la psicología tiene mucha importancia también acá en Argentina, y lo menciono porque estudié algo de psicología también allá en la pedagógica, Claro. ¿no? Y hace parte de tu formación. Hace parte de mi formación y una de las cosas que veo que acá también estaba muy bien era el hecho de que el psicólogo no es alguien al que vamos porque estamos mal, nada más, o porque estamos locos, ¿no? El que va al psicólogo está Sí. loco, ese prejuicio que también mucho opera allá, acá es como que es necesario que vayamos.
es importante que vayamos a hablar con personas que nos puedan orientar sobre nuestras ideas, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sobreinformación en esta época, porque tenemos muchas cosas que cada uno pasa en una sociedad que está milimétricamente eh, pensada para generar ciertos tipos de roles, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vamos a hablar Ujú. quizá más adelante. Te asignan estereotipos, te asignan roles, si sos mujer, si sos varón, ocupas un lugar en la sociedad. Entonces, acá empiezo a ver que se puede ver más allá de lo que uno dice, me tocó esta vida. Claro. Yo voy a hacer esto y nada más de mi vida, no, no puedo hacer nada más. Y entonces llegas y te encuentras con todas estas cosas que tú dices que también pienso en parte como que uno cambia mucho el paradigma y uno dice, uff, te abres a otra forma de vivir y de entender la cultura en la que estás, aunque bien se hable un español, se hable un castellano, ¿m? Pero todo este ámbito también te lleva a decir, oiga, me formo en, en una especialidad, que es una parte de tu especialidad, que es la psicología. Y claro, te lleva a pensar todas estas cosas. Aquí comúnmente en Colombia, aunque se habla un poquito más en el común del día a día, pero no es común que realmente la gente vaya a terapia constantemente o que tú hables con un amigo o con un colega que estás yendo a terapia, porque creo que no es tan sencillo de llevar, como con ese estigma social precisamente que tú nos contabas. Y es que uno a veces también lleva un peso de su vida diaria y de lo que vive, pero no es tan sencillo contárselo incluso al amigo, ¿no? Mm. Llegas en este momento y te formas y logras culminar todos estos estudios. Logro combinar los estudios pasando por varias cosas. Estoy ahí Ajá. cursando, digamos, en psicología, pero también después hago un posgrado en subjetividades, cuerpos y nuevas tecnologías, que me termina Ah, complementando la fantástico. psicología que estaba estudiando. Ingreso a hacer una maestría en relaciones internacionales, que en un momento, bueno, fue como, ¿qué hago acá? Me pasó eso cuando ya llevaba como un año. No la terminé, pero bueno, estuve un año cursando relaciones internacionales y luego curso, empezando la pandemia, en la UBA, maestría en psicología educacional, porque bueno, siempre fue Súper. como algo que quería darle como una vuelta de rosca. Eso fue en todo lo académico, digamos, ¿no? Ese Ajá. fue el camino académico. Después el camino laboral fue muy complejo. ¿Por qué? Porque sos inmigrante, eso es una Total. categoría que al salir de tu país cambia, o sea, o lo llevas con vos. Entonces sos inmigrante. ¿De dónde? De Colombia, ¿no? Colombia es un país hermoso, Ujú. tenemos muchas cosas lindas para contar, pero también a nivel mundial tenemos estigmas, ¿no? ¿Viste? Yo creo que Gigantes. es una de las cosas que hoy me gustaría que dejemos como palabra clave, el estigma que hay en distintas cosas y cómo operan esos estigmas para encerrarnos, para clasificarnos, para delimitarnos, ¿no? Para no dejarnos eh, ser plenos, digamos, o plenas. Entonces, el ser inmigrante era complicado, porque, Ujú. bueno, no soy de acá, y surge por ahí el nacionalismo, ¿no? Entonces, cuando quiero pedir el permiso para convalidar, la convalidación me dicen, bueno, tenés varias opciones. Una es este camino, que era terminar de convalidar todo lo que era psicología y terminar de sacar dos carreras en el mismo momento, o ir por el lado más de englobar mi título a algo más Ujú. general, más amplio, y me ofrecen Ok. convalidar en el título para tener un título habilitante acá que sea licenciada en educación. Entonces, mi Ok. título habilitante de Colombia, de la Universidad Pedagógica Sí. Nacional, acá a Argentina, a nivel nacional, pasa a ser licenciada en educación. Y te 4 años se sientes, demora. uff, o sea, bastante tiempo. Y cuando Mientras eso tú, pasa, tengo un certificado que decía que estaba en trámite. Ahora, ese ok, trámite a nivel de la docencia me posibilitaba trabajar, trabajar. pero me posibilitaba trabajar en los listados. Digamos, acá hay un mecanismo de inscripción que son listados. Está el listado oficial, bueno, dependiendo cómo tengas los papeles, van quedando los listados. Había un Ok. único listado que me dejaba ejercer, Ujú. que era el de emergencia. ¿Qué Ah, pasaba con el listado de emergencia? Como bien lo dice la palabra, eran cargos con mucha dificultad social, con mucha precariedad, en barrios muy vulnerables. Eran complicados, pero ok. al fin de cuentas era trabajo, ¿no? Claro. Entonces,
bueno, yo al principio, cuando empiezo a hacer todos estos trámites, ni soñar que estaba por ejercer, digamos, maestra. Empiezo a trabajar en cosas comunes, como por ejemplo, mi primer trabajo fue repartir volantes. Me acuerdo mucho, no me lo olvido. Claro, Que me vi repartiendo volantes, digo, bueno, o sea, sí tuve que hacer trabajos distintos eh, para poder después ejercer. Y fue casi un año para poder ejercer como maestra, digamos, que fue mi primer cargo, maestra de grado, ¿no? sí. Y en todo ese momento también en que tú tienes que hacer esa convalidación de tu pregrado y lo convalidas por licenciada en educación, y te sientes también a gusto con ese nombre y título, porque cuando uno también va como una idea de formarse, el título tiene mucho que ver, ¿sí? Y si tú me lo preguntas y ya por ahí la gente que nos ha oído en el podcast, saben que yo siempre me identifiqué con esa idea de ese otro bien distinto que no cumple como con la norma social, pero que también siempre ha sido un poco dentro de ese estatus también satanizado de que no estás bien dentro de esa norma, ¿no? Y yo por eso me siento muy identificada con la licenciatura en educación especial y con lo que he venido elaborando. Pero una cosa, por ejemplo, pienso, por así decirlo, en los nombres, que es la psicología y la pedagogía, y otra cosa, la licenciatura en educación. Exactamente, cambia bastante. Es más, cuando me vi como, bueno, está bien, tomo la opción de licenciada en educación, que ya es como totalmente ni siquiera pedagogía, ¿no? Porque licenciada en educación incluye, no sé si se sabe, o sea, incluye la ciencia de la educación, quizá cómo Sí. en la educación, cómo la educación entra a dialogar con la sociología, cómo la educación entra, Ujú. o qué tiene la sociología para darle a la educación, qué tiene la antropología para darle a la educación, qué tiene la filosofía para darle a la educación, qué tiene la psicología para darle a la educación. Entonces, para mí fue como un cambio de identidad en algún punto, Ok. eh, porque era como, bueno, es otro eje y tengo que ver cómo resurjo con esto. Y ahí es donde, bueno, empiezo a pedir licencias temporales para poder ejercer como psicóloga por aparte y como psicopedagoga por aparte, porque las carreras acá también están Okey. divididas, ¿no? Ujú. Eh, son cuestiones epistemológicas que hace muchos años venimos discutiendo, a veces no sabemos si la pedagogía siempre ha querido ir buscando su estatus de ciencia, bueno, Sí. no llega al estatus de ciencia, la psicología de por sí también ya transita un camino bastante complejo con Ujú. el tema de la ciencia, entonces eh, logro encontrar maneras de darle como colores a esa licenciatura en educación en donde me empiezo a dar cuenta que tengo formaciones dentro de esa licenciatura. Claro. Entonces, entonces, cuando ya pasan estas cosas, empiezo a ejercer de otra manera, porque bueno, como Ujú. contaba, al principio ejercí como maestra de grado en situaciones de emergencia, ¿sí? Fue muy difícil llegar a contextos complejos de mucha precariedad, siendo extranjera, ¿no? Porque una de las cosas que siempre pasaban era que yo llegaba y se me nota el acento. Ahora, quizá lo que nos escuchan dirán, no, esta está súper argentinizada también, ¿no? Puede pasar. Yo a veces no sé, ¿viste? Estoy como con las dos cosas. Entonces, les llamaba la atención, empecé a Claro, entender que este país tiene una totalmente. historia también de Ujú. inmigración, entonces soy muy aceptada, es muy aceptado el inmigrante porque Argentina es un país de hijos de inmigrantes. Todo lo que eran italianos en la guerra, en la Segunda Guerra Sí, Mundial, muchos italianos, muchos alemanes, sí. gente de muchos lugares de Lugar del Europa y de la mundo. Europa pobre, no vino la gente italiana millonaria, no vino la gente pobre que no tenía qué hacer. Entonces es un país de inmigrante que me abre las puertas y bueno, empiezo a trabajar como maestra de grado y adquirir experiencia. Ahí empieza como mi carrera oficialmente acá en Argentina. A los, al año y medio de haber llegado, Yo 2015. yo siento ahorita que ya hemos tenido nuestra charla previa y en este momento de la grabación de este podcast, que estás literalmente en la mitad, en un acento entre la jerga o cosas bien argentinas, y a veces también se te sale, pienso, lo muy colombiano, como cuando tú y yo conversábamos y nos veíamos por aquí en Bogotá, entonces se sienten ambas cosas. Y después de todo este proceso y 4 años, además de trabajar echando volante, porque es que a veces uno piensa que uno llega a otro país y como que ya cuando empiezas a trabajar en tu ámbito, uno dice, no, pues qué sencillo, pero tuviste que pasar 4 años para poder conseguir, digamos, una vacante Estabilidad. más estable, claramente.
pero entonces esos 4 años después de volantear y que a veces uno dice, oiga, yo, ¿para qué estudié tantos años y me la pasé fue repartiendo volantes? Total. Entonces, ¿qué otras cosas hiciste en ese momento laborando en Argentina? Yo creo que lo importante de haberme encontrado en esas situaciones fue como no dejar de creer en mí. Es difícil porque socialmente y además en la educación no se nos enseña sino solo a repetir, ¿no? Como que repetimos modelos, repetimos currículums, nos dan los contenidos y entonces en las aulas como que tenemos 30, 20, 35 alumnos, no sabemos qué hacer para atender a cada uno, o sea, el profesor está muy solo, la Ujú, profesora está muy sola, eso es una realidad, las maestras están solas en las sí. aulas hoy. Es acá también y sé que en Colombia también, o sea, no cambia. Hay una educación de masa que sigue repitiéndose, la escuela sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo dispositivo Ujú. tradicional y convencional de hace muchísimos años que venimos cuestionando y que no podemos terminar de darle la vuelta y que nos piden pedagogía nueva y que nos piden que innovemos en el aula y nos cuesta aceptar hasta las pequeñas diferencias. Entonces, una de las cosas que me pasó cuando me vi repartiendo volantes fue de caer y decir, ¿qué hago con mi vida? Ujú, Yo estudié, fue un momento de crisis, de mucho, de sentirme menos y además de que me salgan cosas como, por ejemplo, los estratos sociales en Colombia a mí me afectaron mucho mi vida. ujú. Era como que yo había lugares a los que en el norte de Bogotá yo mejor prefería no ir porque me veía pobre, no sé, estaba como instalada esa idea mía en la cabeza de tantos años allá, ¿no? Y de que te miran por la ropa o te miran cómo hablas o si tenés la marca o si no la tenés, entonces como que empiezan a evaluarte. Cuando me vi repartiendo volantes dije, ¿qué hago, no? Estoy, o sea, ¿qué valgo? Y ahí como que me empezó a pasar eso. Después fue darle una vuelta de rosca y empezar a entender que la validación viene de adentro y no de afuera. Y ni bien me empezó a pasar esas crisis, empecé a tomar la ayuda que se ofrecía o que se habilita o que se estimula, que se convoca que la gente acá lo haga, que es ir al psicólogo. Ok, Y empiezo a ir al psicólogo. Eso para mí cambió mi vida. ¿Sí? claro. Yo creo que a veces cuando uno se empieza a confrontar con muchas cosas, uno se las come, se las traga, se repiensa su propia existencia, se repiensa ese propio, bien decías, tus propias ideas sobre ese estatus. Claramente aquí en Colombia yo también considero que eso sigue siendo un fuerte, sobre todo también de muchos profes que la mayoría de quienes nos formamos en la Universidad Pedagógica Nacional, por lo menos, pues venimos de unos estratos socioeconómicos y de unos lugares de la ciudad que no sé exactamente ese norte, por así decirlo, rico en lo que viene de esto y también en esa estructura de ese valor cultural agregado, Y ¿sí? material, porque también es solo Material, materialismo ajá, en pero algún que, momento. claro, pero que sigue estando presente en ese estatus y paradigma social que tenemos. Pero a veces bueno, nosotros, yo pienso que no lo comemos y como que uno vive con esa idea de que está bien que los ricos vivan al norte y que los pobres vivan al sur, porque es que ese es el común también de una idea que tenemos muy permanente, ¿no? Y está muy instalada en nuestro cerebro. Y nos clasifica, ¿no? Nos Porque está para eso clasifica. pensado. Entonces ya yo ya sé que si yo voy a cierto lugar me van a decir que no entre porque estoy vestida como una ñera, ¿no? Ya empieza a aparecer peinado de ñera, Ujú. pantalón de ñera, ¿no? Eso lo sabemos los que vivimos en Bogotá, que sabemos si es un pantalón o un tipo de colita en el pelo es de una ñera y la ñera sabemos cómo Ujú. están peinadas, cómo están vestidas, entonces como, o las gomelas, cómo están también Total. vestidas. Bueno, cuando yo empiezo a contar estas cosas en terapia, porque la terapia para mí fue un antes y un después, yo, Ujú, si bien repartí volantes 2 meses, más que eso no, porque ahí me doy cuenta de esta crisis que te decía, empiezo a extrañar el desarraigo, ser ujú, inmigrante, de llegar de un lado donde sos algo y después acá no, entonces claro. cómo armas tu CV, y bueno, tu currículum y tal, y bueno, entonces, en ese antes y en ese después, como que viene esa parte de decir, cuando yo contaba, no, que en Colombia hay estratos sociales, que la gente está... Acá es como que una de las cosas que más me gustó fue eso, ¿no? Como que no entendían, no hay manera de que se entienda que a la persona se la mira por eso. Sí opera la cuestión de la belleza, ¿no? Que eso es una categoría, me parece que es más, Ok. es un dispositivo, la belleza es un dispositivo mundial que nos Ajá. clasifica a nivel mundial, hay un estereotipo, hay un cuerpo Ujú. hegemónico, nosotros ya sabemos cuáles son los cuerpos bellos
y cuáles son los cuerpos feos. Eso lo sabemos a nivel mundial. Pero en Colombia esta cuestión que es como más particular de la idiosincrasia, de las clases Ajá, sociales, de la estratificación, de que el estudiante de universidad pública sea tan maltratado, de que la mujer sea tan subyugada, porque ahí también me empieza a pasar algo que es algo que sé que me vas a preguntar más adelante, hago un pie de nota ahí para ajá, decir, vengo en un momento en que Argentina estaba a nivel de lo que era el feminismo, ya un punto donde la sociedad estaba por estallar. O sea, yo llego al 2014 y en el 2015 estalla un movimiento eh, en torno a una consigna que era hashtag ni una menos. Y después de sí, ese hashtag ni una menos empieza a pasar un montón de cosas en el mundo, acá en Argentina, leyes, bueno, y hoy hablamos de otro feminismo, ¿no? Que eso después lo vamos a tocar. Pero digo, ahí me empecé a dar cuenta de, para, yo, ¿quién soy? Y ahí me empiezo a pensar, ¿quién soy yo, cómo pienso yo, por qué pienso esto cuando estoy en lo social. O sea, me di cuenta que decir que iba al psicólogo no estaba mal, porque si yo decía que iba al psicólogo en Colombia era como, uy, no, China, la van a internar, está re loca, está re loca, la van a llevar al psiquiátrico, terminas en Cibaté. O sea, siempre era el chiste, ¿no? De mesa. claro. Y bueno, y acá empiezo como a entender que está bien y empiezo a desarmarme. A desarmarme fue difícil, y eso es lo interesante de entender la inmigración. A nosotros nos vendieron la idea de el sueño americano, y Ujú. yo lo nombro porque fue el sueño americano que te dicen, no, se fue a Estados Unidos, encontró trabajo, manda plata, le compró casa. Todos hemos escuchado a alguien que se fue a Estados Unidos y ahora manda plata y le compró casa a la mamá, a la abuela, al tío, al perro, a todo el mundo. Y bueno, es el sueño americano y le fue súper bien. Pero nadie sabe detrás de cámara de ese comprar la casa. Hay discriminación porque te van a Sí, discriminar, el mundo no está preparado para aceptar la diferencia, por eso capaz en eso tú sabes más que yo, que es la cuestión de acompañar una educación especial, ¿no? Que es incluir esas minorías que siguen ujú. siendo subyugadas. Bueno, el mundo no está preparado para incluir, entonces te van a discriminar, te van a decir colombiana de mierda, te van a decir Pablo Escobar, porque tenemos ese estigma todo el tiempo, sea en Argentina, sea en donde sea, en Australia, en Canadá. La gente que te dice, no, estoy en Canadá, la estoy pasando genial acá, no discrimina. Siempre hay alguien, siempre hay alguien, siempre está el comentario y eso siempre está latente. El odio, los discursos de odio operan La y operan en xenofobia. la globalización y operan los medios de comunicación. Y, Entonces, y operan hace unos años, pero siguen presentes en las sociedades y muchas personas lo siguen viviendo. lo siguen viviendo, lo siguen padeciendo, ¿no? Hay padecimientos mentales, hay padecimientos Ujú, emocionales, hay bastante conflicto de distinto índole, la familia está en crisis, la mujer también empezó a cuestionarse y a ujú. cuestionar el mundo y a pedir y a exigir, y entonces nosotras también empezamos a decir, hey, estamos cansadas de que nos maten, estamos cansados de que nos violen y que nos hagan cosas. Yo vengo en ese momento en que Argentina estaba en ese momento, ¿no? Digamos, en esta Sí, situación de decir, basta, no más, nos están matando y nadie hace nada, nos obligan a que, porque somos mujeres, no nos podemos poner una falda, porque si tenemos una falda puesta, entonces tienen derecho a venir a tocarnos o tienen derecho a decirnos cualquier cosa en la calle. Todas casualmente hemos sufrido alguna situación en la calle de acoso callejero porque todas tenemos horrible. algo para contar, entonces no puede ser, Claro, ¿no? totalmente. Y lo otro es que, por ejemplo, yo pienso que aquí en Colombia también está muy, por decirlo, un término muy genérico y es que está muy normalizado que las mujeres se sientan acosadas y entre comillas, entre muchas decimos como, no, eso no es acoso, pero fíjate el trasfondo del asunto que es que tu cabeza también ya viene con un chip en el que eso te supone que está bien, ¿sí? Cuando uno realmente se sienta un poco a cuestionar esos asuntos, es también difícil darse cuenta que uno ha sido en muchas ocasiones violentada y hay personas que ejercen esa violencia y existe un poder encima de lo femenino, ¿sí? Y de las mujeres, de cómo nos vestimos, de cómo andamos, de cómo nos comportamos, porque eso también está muy inmerso. En ese De cómo nos sentido, Ile, comportamos, en cómo transitamos el mundo. Y nosotras mujeres, y yo, mujer inmigrante también, ¿no? Colombiana, que bueno, en Colombia
ha operado mucho el tema de sin teta no hay paraíso. Uy, sí. Acá me encuentro con que esto se consumió un montón, toda la serie de Pablo Escobar se consumió un montón acá. Sí, Las novelas colombianas son muy importantes en la psiquis del argentino. El argentino y Argentina les encanta nuestra tonada, les encanta cómo hablamos. El colombiano nos es tratado igual que un peruano, que un boliviano, por ejemplo. Eso también lo quiero aclarar, ok. porque ahí también la inmigración cambia. O sea, un Ajá. colombiano es más cercano a un argentino en la forma de hablar, o Ujú. sea, es más apreciado, es como que es más bienvenido. Nosotros tenemos eso en el mundo, ¿no? Como que somos un país muy Sí, sufrido, pero nos quieren. nos Somos quieren en todos colombianos lados. y nos quieren en todo lado. Bueno, Cierto. acá es cierto que esto pasa, y bueno, cuando vengo, que es esta cuestión del 2015, que yo estoy convalidando esos 4 años, que empiezo a hacer terapia, que empiezo a pensarme, que empiezo a rearmarme, Ujú. para convalidar los títulos me pide el país, Argentina me dice, bueno, Elena, querés ejercer acá, te pido que estudies historia argentina y latinoamericana, que estudies legislación y política argentina y que estudies economía de la educación para poder darte el título, lo cual me parece que Colombia Ok. debe hacer lo mismo con gente que va a su país, ¿no? O a nuestro país, que es saber lo mínimo del país en el que vas a trabajar, tener que saber la historia, tener que saber todo. Bueno, ahí empiezo a darme cuenta del país, yo desde chiquita siempre quise venir a Argentina, me Ajá. encantaba primero por el fútbol, lo quiero aclarar porque soy futbolera a morir, tú lo sabes, iba a entrenar Fantástico. al equipo con mi camiseta de equipo de fútbol, y bueno, como que me veo en ese momento de convulsión y como veía que pasaba afuera y que se repensaba todo y que se cuestionaba todo, yo me sentía Ujú. identificada con todo lo que pasaba. Yo decía, sí, me pasa, sí, lo viví, sí, 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 que era el ni una menos, ¿no? El ni una Ujú. menos con todo este movimiento de tanto feminicidio que estaba ocurriendo, de que cada 23 horas muriera una mujer en manos de un hombre que decía amarla, era como que pasa, y aparte la forma en que morían, que siguen muriendo ahora, en Colombia mueren un montón y acá también, nos matan, no Pero mueren, no se nos matan. cuenta. No se No, cuenta en las noticias ni se vuelve no, popular a menos que sea medianamente mediático, ¿no? no, y que tiene que ser muy exacerbado el asesinato, porque Claro. acá ya llega un punto en donde se quiebra todo, que es un día que salimos todas las mujeres a la calle, yo no recuerdo bien la fecha, pero sé que fue 2015, Ujú. lo dejo como una referencia, que fue en un momento que habían violado una chica joven que se había ido a un boliche, el novio la venía amenazando, ella ya lo había denunciado varias veces, el exnovio, porque en ese momento ya no estaban en pareja. Después el exnovio la termina llevando, la termina desapareciendo y la termina matando, pero de una manera que es terrible, ¿no? Porque es la violencia con la que esta persona termina matando a la mujer que decía que amaba, a la que le dijo que no quería más, a la que le dijo que la deje seguir su vida, Sí, y él dijo, si no, o sea, ¿qué pasaba con ese machismo arraigado que dice, bueno, no, si no sos mía, no sos de nadie, te mato? La mató de claro. una forma, creo que la empaló, fue Uf, exacerbado ese no. asesinato y todas salimos a la calle como, basta, no más. Ese momento dije, empecé a entender y dije, bueno, yo vengo con mucho machismo encima. Ujú. Y yo Y misma lo identifiqué en mí. ¿Por qué? Porque lo empecé a identificar en que yo empecé a criticar al principio cosas de otras mujeres. Yo permeaba los discursos masculinos. Era yo como la guardiana de decir, ay, no, porque se viste como una puta. Capaz que, no sé, algo hizo para que el marido le pegue, ¿no? Como esas cosas que ya son muy de allá de Colombia, como que te dicen, bueno, el hogar lo lleva la mujer. ¿Por qué? Entonces ahí ya me lo empiezo a preguntar, me lo empieza a preguntar la sociedad, claro. en terapia me empieza a pasar que me empiezan a decir, pero ¿por qué? El hogar lo tiene que llevar una mujer. ¿Quién lo dice? ¿La religión? ¿Quién lo dice? ¿Tu mamá? ¿Quién lo dice? ¿Tu suegra? ¿Cómo vivís tus relaciones sexoafectivas? Ujú. Y me empiezo a dar cuenta que tenemos roles supremamente asignados y estigmas que nos obligan a comportarnos de una manera para seguir reproduciendo un modelo social de relación, en Claro. donde la mujer siempre es la que termina atendiendo a todos. Entonces ya fui a mi Siendo infancia, cuidadora. ya fui a mi infancia, recorrí mi infancia, empecé a darme cuenta de que mi abuela era una mujer muy machista, ultra machista, Ujú. que me decía, tenemos que servirle primero a tus primos, comen todos primero, luego nosotras comíamos en otra mesa, Mm. el cierre las piernas, porque está vestida así, parece una puta, esta cuestión de ser puta, ¿no? Que es como que algo que es terrible en Colombia que te pase que te Malísimo. digan que sos puta, ¿no? Y tiene un Entonces, peso y una connotación entre los
amigos o entre la misma sociedad que está muy mal, que malo que te Mm, digan eso. Pero si un hombre lo hace, pues está súper bien, está perfecto, exactamente, porque eso te hace exactamente. más hombre. Entonces todo eso se empieza a cuestionar con el feminismo. Y bueno, Claro. y el feminismo avanza durante esos 10 años y que son a la actualidad, porque es, no, 8 años, que fue el Ni Una Menos, porque fue 2015, Sí. 2023 ahora, y ha pasado un montón de cosas en ese tiempo. Y leí, entonces encuentras todo este asunto de los feminismos, porque es que también, como tú nos dijiste, llegaste en un momento histórico en el que esto no solo se piensa hablar, charlar, sino que también se piensa a vivenciar y a salir a flote todo lo que están pasando en ese espacio privado, entre comillas, pero que termina siendo público cuando las mujeres nos sentimos y hemos sido violentadas, no solo en un lugar específico, sino a lo largo también considero yo de un paradigma histórico, ¿no? Llegas en ese momento y cómo ha influenciado ese feminismo en tu vida personal, que ya nos contaste un poco, pero cómo también ha influenciado en tu formación como profe. Y me veo llegando en el 2015 con un marco referencial, un marco legal en Argentina, una ley de educación del 2006. O sea, hay una ley de Ujú. educación nueva respecto a nuestro país, Actualísima. O sea, que está aquí no se ha actualizada. actualizado nada del 94. Bueno, esa ley de 2006 acá en Ujú. Argentina actualiza la del 93. Ok, En el 93, tanto Colombia como Argentina estábamos viviendo todo lo que era la crisis de los 90, ¿no? sí. La crisis económica de los 90, los Ujú. ajustes, la ley de transferencias, Sí. todo un plan del Fondo Monetario Internacional en Ujú. donde nos ajusta hacia el sur a todos, en donde Sí. sacan recursos de la educación. Bueno, eh, hay esta ley nueva, 2006, luego empieza a existir una serie de leyes del 2006 en adelante, a cuando yo llego, que son, las nombro rápido, pero más que nada para que sepan cuál es el marco legal que me permite a mí después ejercer en el aula Ok. y desde qué lugar, ¿no? Que son la Ley de Educación Sexual Integral del 2006, Sí. que es para todos los niveles, obligatoria desde el nivel inicial hasta el universitario, la Ley de Ajá. Matrimonio Igualitario en el 2010, la Ley de Identidad de Género, ¿no? Esto de poder entender que la gente puede ser lo que decida ser y lo que lo haga sentir bien y que no pasa nada. No podemos seguir discriminando a una persona que le gusta el rosa y le gusta vestirse de mujer y no Ujú. podemos seguirla violentando o matando porque nosotros la vemos que tiene un pene y nació con un pene y cómo puede ser posible que si nació con un pene y se viste como mujer, Se no, considere no podamos mujer. entender, no podemos Ajá. entenderlo. No, pero tenés el pelo corto, tenés que tener... Entonces hay atributos que se nos son asignados desde que nacemos, que nos han clasificado y nos hacen violentar a Ujú. aquellos que no cumplen con esa regla, ¿no? Entonces esta ley Sí. viene como a ayudar con la cuestión de la identidad de género. Hay otra ley que es contra la violencia de género del 2009. Después aparece una ley Micaela en el 2019. Bueno, todas estas leyes yo me las encuentro cuando llego al aula. Yo estaba feliz Mm. porque digo, nosotros en Colombia, para hablar de sexualidad es complicado para un maestro hoy, creo que sigue siendo complicado para algún profesor, creo que puede estar mucho la iglesia, y esto yo también te lo nombraba, la Ujú. iglesia católica, y con esto, con el respeto a las personas que creen, pues yo también creo en Dios, y creo que hay gente que es católica y apuesta por la iglesia y respalda a la iglesia, no entro en esa discusión, entro en la discusión de entender que está bueno que los niños y las niñas, desde los primeros años de su vida, aprendan a conocerse. La sexualidad, educación sexual no es hablarles de acto sexual y que van a tener relaciones sexuales. Educación sexual integral es empezar a enseñarles cómo es su cuerpo, cómo son sus emociones, cómo reacciona su cuerpo cuando se sienten felices, cómo reacciona su cuerpo cuando se sienten tristes, qué les Ujú. pasa a ellos en su cuerpo con el cuerpo del otro. A veces el cuerpo del otro es invasivo y yo me doy cuenta, pero capaz que no puedo Claro. decir que no. Entonces se empieza a cuestionar muchas cosas de las infancias y el adultocentrismo, que está bueno cuestionar, ¿no? Que es cuando uno era chiquito lo obligaban a darle beso a un tío que uno por ahí capaz ese tío le No, parecía un no, borracho y uno no quería sí. darle un beso. Y fíjate, ahora me hiciste pensar rápidamente en una experiencia que mi hermana me contaba. Mi hermana tiene un hijo, mi sobrino, es el único sobrino que tenemos. Y cuando él era más pequeño, él no le preguntaba a mi hermana como, bueno, ¿cómo así que hay niños que tienen pene y niñas que tienen vagina? Entonces, mi hermana con toda la naturalidad y muy tranquila le dijo, sí, es que las niñas
comúnmente tienen vagina, los hombres tienen pene, hay que cuidarlo. Y fíjate que más allá de si hay una diferencia, la pregunta de él era como así, que mi mamá no tiene lo mismo que yo tengo, ¿sí? Y mi hermana muy tranquila le explicó todo lo que involucra su cuerpo y fíjate que él desde muy chiquito se lo preguntó. Y el asunto de Ujú, la sexualidad es que considero yo, por lo menos personalmente, que es que no es algo lejano de ser adulto, una cosa, o de los adolescentes que experimentan y cambian un montón de cosas a nivel físico, sino que también es desde el momento en que nacemos, ¿sí? Del momento en que naces, ya estás entendiendo y empiezas a, a, a pensarse que hay una figura como humana que hay ahí. Y el cuerpo, la relación con tu madre, la relación con el otro, con tu padre, cómo se conforma esa familia, empieza a formar también una idea de la sexualidad, de quiénes somos, cómo es mi cuerpo y cómo me relaciono con ese cuerpo y con ese otro, que no creo que podamos dejarlo de lado. Y la escuela no puede ser una cosa en que se separe la sexualidad ujú. de lo que somos como seres, porque nuestros cuerpos habitan la escuela. Exactamente, quizás la mirada biologicista de la sexualidad Ajá. también, nada más, ¿no? Como que, bueno, nacemos, varón y nena, vivimos como seres vivos, nos reproducimos y luego crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Esa es la idea biologicista general. Después, bueno, tenemos que empezar a mirar que también hay una construcción y que la construcción en los casos que no se entienda que tiene que ser diversa, Ajá. o que es convencional, es una única familia que es papá y mamá, que esa la Y, establece quizá más y la pare de religión, contar. ¿no? Papá y mamá. No puede haber dos Ya. mamás, no puede haber dos papás. Y ahí empiezan Y, a haber un montón de cuestiones alrededor que son complejas de avalar o de eh, charlar si no tenemos como profesores un marco legal. Entonces yo creo que esto es importante porque acá yo lo tuve para hablar, yo me formé y hablé y la verdad que veo los cambios, ujú, entiendo cómo las nenas también empiezan a decir no me gusta esto, se empiezan a prevenir muchos abusos sexuales infantiles o muchos abusos sexuales infantiles que mm, ocurren en la propia familia, porque eso también es una realidad. El abuso infantil en su gran mayoría viene proveniente de algún familiar, es así, aunque nos cueste aceptar, mm, ¿no? Entonces, esta posibilidad de hablar, de decir, a ver, el cuerpo es tuyo, nadie te lo tiene que tocar. Yo empecé a dar clases, ujú, por ejemplo, doy un ejemplo rápido de una clase que di en donde eran niños de 8 años en primaria, como maestra de grado, en donde yo les ponía situaciones de la vida cotidiana y les preguntaba a ellos qué harían ante esa situación. Un solo ejemplo, vas al pediatra eh, y el pediatra, entras al pediatra y el pediatra te dice que te saques la ropa, pero tu mamá está afuera, no entra con vos, ¿no? Tiene ajá. 8 años el niño, entendiendo que la pediatría no debería entrar ningún niño solo hasta que tiene 14 años. Ya después de los Sí. 14 o 13, ponele que por muy poco tiempo puede entrar solo, que ya es un poco más adolescente, ya tiene un criterio formado. Un niño menor de 13 años tiene que ir acompañado por un familiar para entrar a un pediatra, ¿no? Entonces, si entran a un pediatra solo, si el pediatra les pide que se saquen la ropa, ¿ustedes qué hacen? No, yo me saco la ropa, otro no, yo tal cosa. Bueno, no. Primero decís que querés que entre alguien que te cuide, que te acompañe, que querés que entre tu mamá, que entre tu papá, por más pediatra que sea. Entonces, una situación como esas a ellos los enseña a entender que no a todo el mundo se les muestra el cuerpo y que no Claro. todo el mundo puede venir a pedirte que le muestres el cuerpo, por más médico que sea, ¿no? Entonces, son distintas cosas que puedes trabajar. La verdad que ha sido una ley que yo trabajé mucho y esto también, para hacer una aclaración final a este comentario, me parece importante, es que Argentina mañana decide quién es el presidente y Sí. lo digo porque el podcast va a salir y capaz ya vamos a saber quién es el presidente. Hay un presidente, hay un candidato que se llama Milei, Sí. Javier Milei, que va a derrogar todas estas leyes. O sea, si él gana el año que viene, todo esto que yo estoy diciendo, una maestra o una profesora, no sé si la va a poder seguir haciendo, poder seguir teniendo este tipo de educación sexual en las aulas acá en Argentina. Si gana Javier Milei. Lo aclaro porque Argentina es otro, a partir del 10 de diciembre Argentina sería Ujú, otra que no es esta que estoy hablando yo, ¿no? Quizá un poco más cercana a Colombia, donde está un poco más metida la religión, donde la religión se mete mucho la moral, donde hay un solo tipo de familia, ujú. donde hay que cumplir con el sacramento, donde te tenés que casar, donde los hijos hacen parte de un matrimonio, ¿no? Hay como Y, otra y hay cuestión. que cumplir con toda esa estructura social que está planteada.
Claro, y el asunto de todo esto que llegue un nuevo poder, pues a estas dinámicas, es que sí afectan bastante cómo uno empieza a concebir la educación, cómo con maestro uno también empieza a entender y poder aplicar y tener una idea de cómo poder enseñar o hacer lo mejor posible en ese trabajo, cuestionarse esa misma idea de educación. Y no es tan sencillo cuando las políticas tampoco lo permiten, sabiendo y uno entendiendo que la diversidad está presente en la vida diaria y en las aulas no es la excepción. No es la excepción. ¿Qué pasa? Que por eso dejaba la palabra clave de estigmatización. Se empiezan a hacer construcciones subjetivas de personas que estén desequilibradas, Ujú. angustiadas, con ansiedad, con ataques de pánico, con mucha cuestión psicológica, y creo que hoy la salud mental es muy importante. Eso lo quiero también dejar muy en claro, porque a mí la salud mental y lo que fue ocuparme de mí, ahora quizás siendo madre, que eso es otra cosa que me imagino que me vas a preguntar al final del podcast, es muy importante tenerla presente, porque es la que nos atacan permanentemente para clasificarnos. Entonces, si a vos te meten ideas de que no tenés derecho a elegir a quien te gusta, casarte Ajá, con quien te guste, o no casarte, tener hijos o no o tener no hijos, tenerlos. y que esté todo bien, vas a ser una persona feliz. Entonces no conviene personas felices, no conviene, conviene personas preocupadas, con problemas. ¿Para qué? Para que no estén pensando, para que no se organicen, para que no modifiquen, sino para que repitan, para que compren, para que sean iguales todas y se quieran parecer todas a todas. Eso es lo que Y le conviene a cierto modelo de Estado, que es un modelo más del corte capitalista, del corte del mercado, ¿no? Donde el Estado ujú, no está presente. Entonces, por eso digo, con Javier Milei es más mercado y más Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, dolarizar ujú. toda la economía. Esto no importa, la gente que pague su educación, porque quieren privatizar la educación argentina. O sea, imagínate que estamos en un momento muy complejo, versus un Estado que es más presente, más un Estado argentino presente, más de estar cuidando, avalando, protegiendo, acompañando Y, los chicos y chicas que tienen discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que también es pensar un en el gran eje. otro, Pensar en el claro, otro. pensar en el otro, en que el otro me compone y que es necesario también puedo ser útil para ayudar a ese otro. Exactamente, tal cual. Y bien tú decías, adelantándote un poquito a estas preguntas previas que hemos charlado. A veces yo quisiera que muchos de estos episodios duraran un montón, pero el tiempo Lo también se sé. nos va. Y con esto pues también para irle dando un poquito de cierre a nuestra charla, y es que, claro, tú entonces también das a luz, es decir, que ahí construyes tu familia, tu nidito, me imagino que también el amor, y entonces das a luz a tu primer hijo. ¿Y qué pasa por ti como maestra con la llegada de tu bebé? Una de las cosas que creo que más me gustan también del país es un país, este país es muy familiero, muy amiguero, se Ujú, cuida mucho la familia, se quiere mucho la familia. No hay una religión como tan fuerte, a pesar de que el Papa es argentino, ¿no? ujú, ujú. Eh, no es tan fuerte la religión, sí es fuerte la familia, y la familia diversa, se respeta. Entonces, cuando yo llegué me encontré con familias. Yo empecé a ser adoptada por distintos amigos, empecé a construir mi propia familia, me deconstruí, me volví a armar, y es así como, bueno, termino desarmando el sueño de quererme casar, ¿no? Que yo lo traía desde que era chiquita por las novelas, quería un vestido con cola larga, y digo, bueno, vamos un poco más a la realidad. Capaz que en algún momento me caso, no sé cómo, puedo tener un hijo sin casarme. Bueno, empieza como este camino de decir, bueno, el hijo, decido, eso también avalado a un país que acompaña la maternidad deseada. Acá Ujú, el aborto legal es está, seguro y gratuito, legal, seguro ok. y gratuito. Eso se consiguió también con el feminismo, y lo Sí, aclaro porque más que ir a abortar porque no nos sabemos cuidar las mujeres, lo que apunta a esto es a la libertad de la mujer, a decirle a la mujer que en el cuerpo de la mujer manda la mujer, no manda el varón, porque las que cargamos 9 meses al bebé somos nosotras, porque las que se nos cambia el cuerpo es a nosotras, porque tiene que ujú, ser deseado. Justamente porque cuando yo me encuentro con la maternidad entiendo al fin de cuentas lo que siempre se habló de la maternidad, que para mí era como más deseada. discurso, Ujú, que es difícil transitarla, eh,
me encuentro en este momento como rearmándome desde el lugar de ahora no soy Lena sola, sino como mamá también, y como mamá que siente miedos y se destapan una caja de Pandora de cosas que uno dice, no, esto ya lo tenía trabajado, no, no lo tenía trabajado. Con toda esta apertura del feminismo se empieza a cuestionar las tareas domésticas, que eso está Sí. buenísimo entender, que no somos las que tenemos que estar criando a los hijos solas. El tipo no ayuda a cuidar un hijo, el tipo hace lo que tiene que hacer. Acá se empezó a cuestionar eso, ¿no? Todavía falta, ¿eh? No estamos muy con el tema, pero en Colombia me pasaba que se felicitaba al tipo que cambiaba un pañal, o el tipo ni siquiera cambia un pañal allá, es como, eso es una tarea de la mujer, de la mamá, que se haga cargo la Eh, mamá. Aquí es como, ¿quieres ayudar en las tareas o quieres ¿Quieres ayudarle a tu ayudar? hijo? O sea, amigo, es tu responsabilidad como padre. Y sí, y las paternidades ausentes también, que vienen pasando hace siglos de siglos que no Ujú. hay padre en las familias. El Y padre qué, abandona, el padre deja, el padre no se ocupa, la mujer sola con toda la carga. y qué triste Entonces, esa idea un poco, perdóname y te interrumpo, qué triste esa idea de que pues vienes con una familia, pero qué triste que también como que te quieras separar de esa idea, o sea, no tienes que separarte de poder acompañar la vida de tu hijo, porque me imagino que eso puede ser bastante bello, pues yo personalmente no soy mamá, pero que es muy triste que como que quieran romper esa idea de poder acompañar a otro ser que también viene de ti, ¿no? claro, ahí es donde me encuentro en lo profesional, por ejemplo, con lo último que acabaste de decir, que es yo siempre hablé desde un lugar más profesional, cuando daba los consejos con los niños que Sí. se portaban mal. Después, bueno, yo pasé a ser rectora de un secundario siendo joven. Secundario es un bachillerato. Siendo joven, la más joven de los profesores, siendo extranjera, bueno, me encuentro como asumiendo un cargo de jerarquía. Ujú. Y cuando yo hablaba con la familia siempre fui como más fría con esos temas de decir, bueno, a ver, señora, le tiene que decir a su hijo que no y punto. Hoy ya me encuentro desde el lado de mamá, entonces digo, uy, qué difícil, porque uno no quiere que sus hijos sufran y entonces ahí Ujú. como que te empezás a poner un poco más del lado de las familias, de la mamá o del papá. Y estoy ahí, en ese momento de terminar de armar mi familia, de entender que me tocó desarmar mucho también la relación sexoafectiva que Ujú. constituimos a veces con los padres con los que decidimos tener un hijo, entender que nadie es de nadie, que eso nos cuesta un montón, a veces entender como que hasta que la muerte nos separe, y no sé si hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y es algo que cuesta entender. Entonces, bueno, tenemos un hijo, pero no significa ni que yo soy tuya, ni que vos sos mío, y vamos a tratar de siempre estar progresando juntos, ¿no? Porque si no es como que me puede llegar a pasar, que es algo de lo que ahora intento como moverme Ujú. también y decir, bueno, me encanta cuidar a mi hijo, me encantan las tareas de doméstica, pero esto es compartido. Yo también tengo que seguir mi vida profesional. Y hablándole un poco de la experiencia que viví, que conocí de mi hermana, es Es agotador y agotador. creo que también es muy válido que muchas mamás digan, es agotador estar cuidando 24/7 y es agotador aparte tener que cuidar las cosas de la casa como para que todo esté perfecto en esa idea de ser una buena mujer y una buena mamá. Y que te llegan a ver las visitas y te critican la casa si está Ay, sucia, es porque sí. vos sos una pésima madre y te empiezan a criticar todas tus pautas de crianza y Ujú. encima estamos en una sociedad generacional, yo tengo 34, nací en el 89, los que nacimos en el 89, en los No, 90, 90. hoy nos cuestionamos las paternidades y maternidades que tuvimos y decimos, yo no voy a hacer esto con mi hijo, yo no quiero hacer esto con mi Mm. hija, a mí no me gustó lo que me hicieron, a mí, entonces queremos cambiar. Esa es la maternidad que hoy yo estoy transitando, la que se cuestiona. Estoy transitando la maternidad que me enseñó la palabra pauperio, que yo no tenía idea de que era pauperio, en mi vida nunca lo había escuchado, que es ese periodo de Ujú. desajuste hormonal, psicológico, emocional que atravesamos las mujeres. Un parto es traumático, por más que te digan que tuviste el parto vaginal soñado y el minuto sagrado, también está muy romantizada la maternidad, como de que es todo lindo, que vos tenés un hijo y lo amás y nunca te sentís cansada. Y me parece importante que lo digas porque hay muchas mujeres que son madres y se sienten culpables y se Sí. sienten mal. Y la culpa les opera negativamente para mantenerlas enfermas, decaídas, con baja autoestima, deprimidas, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos antes, para Ujú. mantenerte En ese, dominado. en ese estatus cubo perfecto, en la estructura en general. Exacto. Claro, y entonces,
también claramente tu bebé ha transformado tu vida, pero cuando te menciono la palabra bebé se te ilumina y te cambia todo tu ser. Entonces imagino que para ti también ha sido un momento personal bien bello, ¿no? Vivirlo. Es muy lindo, aunque yo lo empecé con una experiencia totalmente opuesta. A veces yo digo, bueno, quien dirige la vida, yo me río porque uno, después de que sufre las cosas, como que está bueno llegar a elaborarlas a un punto tal de decir, bueno, qué se le va a hacer, ¿no? Que acá hay una frase que Claro. es, ¿qué se le va a hacer? O sea, es lo que te toca vivir. O tenés Ujú. dos opciones, o le metes y la guerreás, que de eso tenemos los colombianos bien adentro, que guerreamos, que sacamos alegría y sacamos fuerza de donde no tenemos, o te tiras y te dejas llevar y te deprimís y te quedas tirado, Y que te también es hundís. válido quedarse tirado, ¿no? Pero me pasó que nació prematuro mi bebé, fue un embarazo medio que tuve que cuidar mucho y bueno, me Ujú. encontré con que nada de lo que me decían los cursos, que me decían cómo iba a ser todo de bello y la cuna y cuando vuelvan a la casa, no, nada de eso me pasó y bueno, Ajá. hoy lo estoy resignificando y digo gracias, porque está bueno que te bajen de De la la peli nube. rápido, que te bajen de la carroza, ¿viste? Bájenme. Yo no quiero ser cenicienta que después se me cae el traje y soy una sirvienta, no. Claro. Bájenme, no me suban a la carroza si después me van a sacar el vestido, ¿viste? No. Entonces me encontré con esa situación cuando nació de, bueno, fue prematuro, fue a incubadora, fue a un aneo, me encontré Sí. con esa realidad y fue como, oh, ¿qué es esto, Dios? Quería morir, pero nos hicimos fuertes, aprendimos mucho y bueno, lo que he sufrido a veces pareciera que tiene una gota más de victoria, de gloria. Hoy es un Sí. nene que está súper bien. Yo aproveché para inspirarme un poco, porque esto de ser madre también te inspira, y empecé a estudiar cursos de estimulación temprana, que lo Ah, terminé qué hace bello. poco. Estudié mucho el porteo, que es Ujú. algo que me enseñó mucho a tenerlo como un canguro, para que él fuera subiendo Ok. de peso, para que él fuera metiéndole, aprendí a portear, que no es nada difícil y lo súper recomiendo y que no es tan común que se use. Sí. No me salvó la vida el cochecito caro, no, me salvó la vida una tela que pude ponerle Tenerlo de tal cerquita a ti. manera que empezó a estar conmigo. Y hoy está súper bien. Entonces sí, estoy muy feliz. Gracias porque creo que se replica y se siente. Y espero Mm. en algún momento ir a Colombia y que lo conozcas, porque lo voy a llevar a Ay, Colombia. ojalá cuando puedas venir y yo con gusto también te recibo aquí en esta Y vos sala también, de este cuando quieras podcast. venir, acá No, sos súper bienvenida. no me animes porque yo estoy que me voy hace rato para allá. Hay cosas que me motivan, entre esas pues seguir ñoñando. Entonces pues claro, pero sí, aquí siempre bienvenida, Ile. En esta sala tendrás siempre un bienvenido. Entonces con el mayor de los gustos se me dará mucha felicidad verlo. No, ni hablar. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Yo muchas gracias a todas las personas que se coparon a escuchar, a escuchar un poco esta historia. Yo soy psicóloga, digamos, ahora estoy siempre atiendo virtual. Si hay alguna mamá, Sí, alguna Ile, profesora, alguna maestra que quiera hablar conmigo, cuéntanos que eso, quiera. cómo se pueden contactar contigo, por qué redes sociales, déjanos de pronto tu red social o también incluso un correo por si alguien quiere contactarse contigo, que desde aquí en Colombia nos escuchen, pero pues que tengan la posibilidad también de contactarte en tu experticia y conocimiento, entonces que nos dejes aquí tus datos. Ni hablar, que está bueno hacer terapia, Ujú, que es encontrarse con uno mismo, que es darse amor propio, ¿no? El amor ujú. propio no es solo la belleza, sino también es Sí, entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele. Y bueno, dejo mi correo, después en algún momento te compartiré mis redes sociales, quizá en una parte de la imagen del podcast. Es mi nombre, que es Ilena Castellanos, todo ujú. junto, @gmail.com. Ese sería mi contacto, ahí me pueden escribir para preguntar, para consultar, yo los podría guiar de cómo serían las sesiones. No se cobra, yo estoy cobrando algo que es una tarifa que cobramos en Argentina, que es más una tarifa quizás social, se diría, porque el psicólogo tampoco es alguien que gane Ujú. mucho. Acá en Argentina al menos, en Colombia sé que es más caro acceder a la Sí, salud es muy mental se caro. volvió un privilegio, es Ujú. también una realidad. Entonces, bueno, pueden preguntar, me pueden consultar, son sesiones online, yo también las tomo virtual, ahora con la psicóloga perinatal, si hay alguna mamá que esté pasando una situación de neo o que haya quedado con alguna situación ahí sin resolver, puede contar conmigo y bueno, dejo todos los datos con vos. Listo. Gracias. No, Ile, muchas gracias a ti. Como decía, pues me parece muy triste que tengamos que cortar esto así.
De Me una, agrada. pero nuevamente me hace muy feliz tenerte aquí, porque como bien te lo decía en nuestra charla previa, también te tengo mucho cariño. Me hace muy feliz que también estés en este otro lugar, también cumpliendo tus sueños, aunque uno no parezca, uno a veces dice, me costó mucho tiempo, me costó mucho esfuerzo ciertas cosas, pero estás en un lugar donde querías crecer profesionalmente inicialmente, y fíjate que todo esto salió en la construcción de tu familia y de tu bebito, que como tú bien nos contabas, pues ahora estás muy feliz con lo bien que está físicamente y se te nota un montón la felicidad. Entonces a mí me hace muy feliz tenerte aquí y espero que lo podamos replicar muchísimo y que nos puedan oír en este podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. También me encanta ver estas cosas que se empiezan a mover. El mundo globalizado nos ayuda a sentirnos más cerca, no somos Ujú. países tan distintos, sufrimos lo mismo en muchas cosas, pasamos de un gobierno al otro, entonces como que hay cuestiones que nos Que nos atraviesan, unen. que nos unen y que está bueno saber que también el sufrimiento es válido y que hace parte de la vida, ¿no? Que no está bueno siempre creer que la felicidad es una sola forma de, sino que pueden ser muchas cosas, que también pueden implicar dolor, que también pueden implicar sacrificio, que también pueden implicar pérdidas y que siempre se puede sentir, uno se puede llegar a sentir bien. Entonces, gracias, te felicito, contá Gracias, conmigo para Ile. lo que necesites. Un beso enorme a todas las personas que nos están escuchando y un placer. Gracias, Ile. A nosotros nos pueden seguir en este podcast como @cosas de profes podcast en Instagram y pues en Spotify, iBox y Amazon Music, que es la plataforma por donde nos movemos. Entonces, a todos ustedes que estén muy bien, gracias por oírnos. Hasta una próxima oportunidad. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram @cosas de profes podcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iBox y Google Podcast. No te lo pierdas.